¿Qué tal, chicos de undécimo? Vamos a la clase correspondiente al día de martes. Recordándoles que esta semana solo enviaré 3 videos. Sería el video de ayer, el de hoy y pues el de mañana miércoles. Pues vamos a ver entonces siempre dentro de la lección número 2 lo que es aplicación de la derivada, pero hoy vamos a ver la clase número 4, que es la gráfica de una función de tercer grado. Estas gráficas nosotros personalmente las tuvimos que haber visto el año pasado, pero no nos quedó el tiempo para llegar hasta ahí. Voy a explicar de la forma más fácil posible, de tal manera que usted lo pueda entender. Y usted pueda entonces analizar cómo es que se grafican funciones de tercer grado, aplicando pues lo que se mira en matemáticas 2 de décimo grado y lo que se mira pues también en la parte de matemáticas 3 de BTP, que en este caso es con el criterio de la primera derivada. Es una continuación de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, para poder entender el tema de hoy, vamos a hacer el ejemplo 2.6. Y ese ejemplo 2.6 nos habla de lo siguiente. Nos dice así: encuentre los extremos relativos de la función f de x es igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 9x, es decir, es una función cúbica de grado 3, y me dice a mí que haga la gráfica. Entonces, evidentemente, en matemáticas 2 de décimo grado, se analizan este tipo de funciones de tercer grado, o funciones polinómicas en forma general, y se hacen las gráficas. Nada más que las gráficas que se hacen en matemáticas 2 de décimo grado solo es un esbozo de la gráfica. ¿Por qué solo es un esbozo? Porque en matemáticas 2 de décimo grado pues no se analizan los puntos críticos. Yo no puedo determinar a ciencia cierta dónde hay un máximo o un mínimo relativo, sino que solo hago un esbozo de esa gráfica, más o menos algo parecida a la gráfica, para poder determinar dicha función. Sin embargo, aquí en Matemáticas 3, ya como estamos viendo los criterios de la primera derivada, ya con los puntos máximos y mínimos relativos, ya es más fácil determinar la gráfica. Sin embargo, voy a utilizar elementos de Matemáticas 2 que se miran en décimo y elementos de Matemáticas 3 que estamos viendo en BTP. Ok, vamos a ir haciendo, los jóvenes, pasito por pasito. Voy a tratar de ser lo más explicativo posible. En el libro asume de que usted ya sabe muchas cosas, entonces voy a tratar de hacerlo paso a paso. Ok, la solución. El primer paso entonces es encontrar los interceptos. Aquí me disculpan, aquí no es las, aquí es los interceptos de la función en x e y. Es decir, voy a tomar esta función que tengo acá, x cubo menos 3x cuadrado menos 9x, y para encontrar los interceptos de esta función, pues si encuentro los interceptos en x, hacemos 0 la variable y para encontrar los interceptos de la variable y, hacemos 0 pues la variable x. Eso nosotros lo vimos cuando analizamos el año pasado funciones racionales y otro tipo de funciones que vimos el año pasado. Entonces, interceptos en x. Primero que nada, a toda la función que yo tengo acá, x cubo menos 3x cuadrado menos 9x, la igualo a 0. Evidentemente, yo aquí tengo que utilizar algunos criterios de factorización o algunos métodos de factorización que me determinen a mí de una forma más sencilla y más rápida, pues llegar a obtener, en este caso, los interceptos. Recuerden que los interceptos son los puntos por donde en este caso va a cortar la gráfica al eje x. Eso significa, vuelvo a repetirte o a recordarte, los interceptos en x es por donde la gráfica corta al eje x. También se le conoce como las raíces de la función. En algunos libros como raíces, otros como interceptos, como tú lo quieras llamar. Bien, en este caso son interceptos en x. Entonces, lo que voy a hacer acá es sacar factor común. Vean que la letra que se repite en todos los términos es la x. Entonces sacamos como factor común x y decimos x por x cuadrado menos 3x menos 9. Saqué a x como factor común y si tú quieres comprobarlo, puedes multiplicar x por x cuadrado, te quedaría x cubo, x por menos 3x menos 3x cuadrado y x por menos 9 menos 9x igualado a 0. Entonces lo que yo hice aquí fue sacar factor común. Luego apliqué el criterio de, en este caso, del factor 0, es decir, cada factor lo igualo a 0, el x lo igualo a 0 y el x cuadrado menos 3x menos 9 también lo igualo a 0. Entonces me quedaría x es igual a 0, quiere decir que un intercepto sería en x igual a 0. Quiere decir que la gráfica va a pasar por el origen del plano cartesiano, por el punto 0,0. Eso es segurito que por ahí pasa la gráfica. Ya tenemos un intercepto en x. Ahora, me falta analizar esta ecuación cuadrática que tengo acá. Es decir, x cuadrado menos 3x menos 9 igual a 0. Como no es factorizable la función, esta expresión no es factorizable, entonces tengo que utilizar la fórmula cuadrática.
La fórmula cuadrática pues nos dice que tenemos acá menos, en este caso menos el valor de b más menos b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. Entonces lo que estamos diciendo acá es que este menos es parte de la fórmula, el valor de b es menos 3, entonces sería menos por menos 3 más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 9 sobre 2 por 1. Al desarrollar toda esta parte me va a quedar menos por menos da más 3. Y si yo desarrollo más menos, ¿verdad? Este más menos es el que está aquí. Si yo desarrollo todo lo que está dentro de la raíz, pues menos 3 al cuadrado me quedaría 9. Menos por menos es más. Y 4 por 1 es 4, por 9 es 36. 36 más 9 es 45. Por eso que tú miras aquí me queda 3 más menos raíz cuadrada de 45 sobre 2. Yo podría simplificar esta raíz y bueno, pero aquí lo que yo opté mejor fue utilizar, en este caso, los números, una aproximación de esta primera solución, porque recuerden que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces, encontrando la primera solución tendríamos un valor aproximado a menos 1.85. Y el otro valor aproximado sería un valor aproximado de 4.85. ¿Qué fue lo que hice aquí? Por si no me entendiste o no recuerdas. Lo que yo hice aquí, utilizando la calculadora, fue que utilicé un término así, 45 sobre 2. Entonces tú desarrollas esto en la calculadora y cuando tú tomas el valor positivo en este caso, pues nos da un valor de 4.85, que es este valor que yo tengo aquí, ¿ok? Y cuando tú tomas el valor negativo, es decir, no aparece este más aquí, vamos a ver, vamos a borrar así, sino que aparece 3 menos la raíz cuadrada de 45, pues evidentemente ese valor que obtendríamos por acá sería negativo 1.85. Eso valga la aclaración. Eso lo puedes comprobar tú en la calculadora para que determines tú los valores que yo tengo acá como los interceptos. Quiere decir entonces que esta función va a cortar al eje X en 3 puntos. En el punto, si yo voy de izquierda a derecha, el primer punto por donde cortaría la gráfica sería en menos 1.85, un valor aproximado, ¿de acuerdo? El otro punto sería en 0 y el tercer punto sería en 4.85. Es decir, que yo factorizando esto, yo podría tenerlo de esta forma. X más 1.85. Dirán, profe, pero aquí tiene negativo usted. Sí, lo que pasa es que aquí ya está despejado en X. O sea, yo lo que tenía aquí era realmente X más 1.85 igual a 0. Entonces yo despejé de acá, ¿cierto? El valor de X. Me queda que X es igual a menos 1.85. Por eso que tú miras aquí que me queda menos 1.85. Y en el caso de acá, pues yo lo que tendría ahí es 4 menos realmente 4.85. Que si yo hago el mismo análisis, pues me quedaría positivo. Es decir, me quedaría X menos 4.85. Eso lo explico por lo que viene después. Es igual a 0. Si yo despejo el valor de X ahí, me quedaría entonces X es igual a 4.85 positivo. Por eso queda así como factores, me queda de esta forma. Es decir que si yo quisiera escribir esto como factores, todo como factor, ya factorizado todo, me hubiese quedado de esta forma. Sería entonces más 1.85 por X menos 4.85. Entonces si me dicen a mí factorice todo esto, toda esta expresión de acá, pues la factorización sería esto que yo tengo aquí. ¿Ok? Valga la aclaración porque más adelante vamos a hacer una tabla de variación, pero para analizar, fíjate bien, vamos a hacer dos tablas realmente. Una tabla para analizar dónde la función es positiva o negativa, qué parte de la función es positiva y negativa, y dónde la función tiene sus puntos críticos con la tabla de variación para analizarlos con los criterios de la primera derivada. Ojo, vamos a hacer dos tablas en este ejercicio. Ok, bien, entonces espero que haya quedado claro esta parte. Ya encontramos los interceptos en X y ahora encuentro el intercepto en Y. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos 0x. Pues tengo la expresión y igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 9x. Y donde aparezca la x, pues yo lo coloco el 0. Pues si tú te fijas, toda esta expresión acá, 0 al cubo es 0, 3 por 0 es 0, 9 por 0 es 0. Por tanto, y igual a 0. Quiere decir que esa gráfica forzosamente va a pasar por el origen. Es decir, que el intercepto en y, en este caso, por donde cortaría el eje y, también sería por el origen. ¿Ok? Ya tenemos entonces completado el primer paso. Paso número 1 era encontrar los interceptos de la función que estamos analizando. Vamos a ver entonces ahora el segundo paso. Paso número 2. Encontrar los puntos críticos de la función. Entonces los puntos críticos, jóvenes, ya sabemos que para poderlos encontrar, primero tenemos que derivar la función. Entonces al derivar esta función me va a quedar de la siguiente forma. La función es f de x es igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 9x, pero su derivada,
pues me va a quedar, recuerden que este 3 baja, se le resta 1 al exponente, me quedaría 3x cuadrado. Este exponente baja, sale a multiplicar con el 3, 3 por 2 es 6, me quedaría menos 6x. Y pues cuando tengo un valor de x me quedaría solamente por 1, entonces menos 9 por 1 me quedaría menos 9. Por tanto, la derivada de esta función me queda 3x cuadrado menos 6x menos 9. Ahora, para encontrar los puntos críticos, entonces, esto que tenemos acá, esto que está aquí, lo tenemos que igualar a 0 para poder encontrar los valores de x donde tendríamos los puntos críticos, ¿ok? Entonces, igualamos a 0. Voy a sacar como factor común aquí el 3. Vean que el 3 realmente es como que estuviera multiplicando toda esta expresión. Entonces me quedaría 3 por x cuadrado menos 2x menos 3. Si tú multiplicas el 3 por cada término que tengo dentro del paréntesis, pues sería exactamente lo que yo tengo acá arriba. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, 3 por menos 2, menos 6x, 3 por menos 3, menos 9, igual a 0. Si yo paso a dividir el 3 al otro lado, me quedaría solo esta expresión, ¿cierto? Me quedaría entonces x cuadrado. Lo que yo hice aquí, ojo, tal vez por el tiempo, lo voy a explicar acá rápidamente qué fue lo que yo hice aquí, para que todo el mundo esté claro. Entonces yo lo que hice aquí fue que este 3 que está multiplicando lo pasé a dividir al otro lado. O también se puede hacer una división en ambos lados, o sea, 0 entre 3. Y tú sabes que 0 entre 3 es 0. Entonces me queda realmente x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 entre 3 es 0 y lo puedes probar en tu calculadora. Después lo que hice fue factorizar. Entonces abrí dos paréntesis. Tengo un trinomio, ¿cierto? Entonces aquí puse x, menos por menos da más. Busco dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados menos 2, pues sería 3 y 1, ¿cierto? Menos 3 por 1, menos 3 más 1, menos 2. Por tanto, entonces la factorización es como la tengo yo ahí. Por si alguien se preguntó, profe, ¿de dónde sacó esto? Pues aquí está la explicación de donde yo saqué esta parte de aquí. Bien, entonces, ahora, despejando con el teorema del factor 0, tendríamos que x menos 3 es igual a 0 y que x más 1 es igual a 0. Despejando en ambos lados, pues el 3 está aquí restando, pasaría el otro sumar. Entonces me quedaría un valor crítico en x igual a 3 y el otro valor crítico en x igual a menos 1. Es decir, este 1 está positivo, pasa al otro lado a restar. Tendríamos entonces en esta función dos valores críticos. Por tanto, tendríamos que evaluar la función original para encontrar la imagen en ese punto crítico, pues en la función original. Evaluamos los x que encontramos de los puntos críticos, pues en la función original para encontrar la imagen equivalente para esos puntos críticos. En este caso entonces tendríamos un f de menos 1, tendríamos menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1. Al desarrollar esta parte en tu calculadora lo puedes probar, nos daría que el f de menos 1 sería igual a 5. Quiere decir que un punto crítico sería menos 1,5 y el otro punto crítico sería evaluarlo en 3. 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3. Al evaluar esto en la calculadora nos daría un f de 13 igual a menos 27. Por tanto tendríamos dos puntos críticos. Un punto crítico que sería en menos 1,5 y el otro punto crítico en 3, menos 27. Bien, hasta aquí entonces hemos completado dos pasos. El primer paso fue encontrar los interceptos por donde la gráfica cortaba el eje X, porque esos puntos o esos intervalos de la factorización que hicimos en el paso 1 nos va a servir para hacer una tabla de variación para entender dónde la función es positiva o la función es negativa. Y el segundo paso fue para determinar los puntos críticos, para determinar en dónde la función puede ser o tener, mejor dicho, un máximo o un mínimo relativo. Y vamos al paso número 3. Vamos a hacer entonces, fíjate bien, estoy utilizando el plural, tablas de variación. ¿Por qué? Porque van a haber dos tablas de variación. La primera tabla de variación tiene que ver entonces con los intervalos de la factorización que hicimos en el primer paso. Recuerda que lo que yo tenía en el primer paso era x más 1.85 por x menos 4.85 y esto por x, ¿cierto? O sea, esta es la factorización. Pues esto es lo que tenemos aquí. El primer intervalo, fíjate bien, lo que yo tengo acá realmente es como una recta real, ¿ok? Donde en el primer valor que yo encontraría de izquierda a derecha, aquí tenemos el menos infinito, ¿cierto? Aquí tendríamos menos 1.85, luego el siguiente valor que tendríamos acá sería el 0, y el otro valor aquí positivo 4.85. Entonces, ¿cuántos intervalos tenemos? Tenemos este intervalo de acá, 1, tendríamos, voy a borrar acá, perdón, aquí se puede poner números mejor, para que me lo entiendan. Aquí tendríamos el primer intervalo, el segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo que va hacia infinito positivo.
¿Ok? Eso es lo que yo tengo aquí graficado en la tabla. Si tú te fijas, de menos infinito hasta menos 1.85, de menos 1.85 a 0, de 0 a 4.85, de 4.85 a más infinito. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tenemos que analizar en qué partes o en qué intervalos la función pues, va a ser positiva o negativa. Cuando yo me refiero que se va a ser positiva y negativa, me refiero que si la gráfica está por debajo del eje X, esa parte de la gráfica se considera negativa. Y lo que esté por encima del eje X, entonces esa gráfica, esa parte de la función se va a tomar como positiva. Eso es muy clave a la hora de graficar una función de tercer grado. Bueno, explicando esto entonces, ahora vamos acá. Rápidamente tenemos acá lo que yo les había dicho, lo de la factorización. Este X menos 0, bueno, si tú despejas, por si te preguntan, profe, ¿y qué fue lo que hizo ahí? Igual a 0, lo que yo hice aquí fue que X es igual a 0, pasa a los lados igual a 0, ¿no? O simplemente yo lo pude haber escrito simplemente el valor, el punto, 0, ¿ok? Eso es lo que significa, o simplemente pues la variable X. Ok, bueno, ya explicando eso entonces, espero que haya quedado claro. Entonces vamos a evaluar. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros? Vamos a tomar un valor comprendido desde menos infinito hasta antes de menos 1.85. No puede ser ese valor. Lo vamos porque los intervalos que yo tengo acá son abiertos. Ojo con eso. Entonces no puedo incluir ese valor. Vamos a agarrar cualquier otro valor. Si yo agarro cualquier otro valor y tú lo evalúas en la función, solo voy a hacer un ejemplo para que me entiendas cómo es que van a salir los signos acá. Vaya, suponiendo que yo hubiese agarrado el valor, en este caso de menos 2, que está más a la izquierda que menos 1.85. Entonces yo evalúo la función en menos 2 al cubo, menos 3, menos 2 al cuadrado, menos 9 por menos 2, ¿ok? Entonces lo que estamos diciendo acá es que menos 2 al cubo, esto me va a quedar menos 8, menos 2 al cuadrado es 4, por menos 3 es menos 12, y aquí me va a quedar más 18, ¿cierto? Positivo 18. Entonces aquí me quedaría menos 20, más 18, y vean que aquí me quedaría negativo 2. Pero aquí lo interesante no es el valor numérico que obtenga, sino que el signo de ese número. El signo es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la función desde menos infinito a este valor de 1.85 sin incluir ese valor, significa que la función va a ser negativa. Entonces todos los signos que aparezcan aquí en esta tabla aparecen de un análisis similar a o igual a este que yo tengo acá, ¿ok? Entonces tendríamos lo siguiente en los signos de la tabla de variación de esta función. Tendríamos, el primer valor sería negativo, ¿ok? Desde menos infinito hasta menos 1.85, los valores, la gráfica estaría por debajo del eje X. En el valor de 0, la función sería negativo, ¿ok? Sería exactamente el valor de un valor negativo. En el valor del intervalo de X, ¿cómo se llama? En este punto donde estamos evaluando, si yo meto el valor acá, cualquier valor, en este caso menos 2 acá, si yo meto el valor de menos 2 y lo evalúo acá, pues me va a quedar negativo también, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para encontrar realmente si esa función va a ser positiva o negativa, en el intervalo, en esos intervalos, significa entonces que yo tengo que multiplicar los signos acá. Menos por menos da más por menos da menos. Me quedaría entonces que la función va a ser negativa desde menos infinito hasta menos 1.85. Ahora analizando ahora desde menos 1.85 a 0, si tú tomas un valor cualquiera entre esos valores, podría ser menos 1, y tú lo evalúas en esta parte de acá, menos 1 más 1.85, te quedaría aquí positivo. Menos 1 menos 0, menos, te quedaría negativo esta parte. Menos 1 menos 4.85 sería negativo. Si yo multiplico los signos, más por menos es menos por menos da más. Quiere decir que la función desde menos 1.85 a 0 sería una función que sería positiva, es decir, que se encontraría por encima del eje X. Ahora vamos a analizarlo de 0 hasta 4.85. Un valor cualquiera podría ser 1. 1 más 1.85 me quedaría 2.85, me quedaría positivo. 1 menos 0 me quedaría 1, sería positivo. Y aquí, por ejemplo, ojo, 1 menos 4.85 me quedaría negativo, ¿no? Por tanto, más por más da más y más por menos me quedaría menos. Quiere decir que en el intervalo de 0 hasta 4.85 la función sería negativa.
En el intervalo ahora vamos a analizar el intervalo desde 4.85 hasta más infinito. Entonces podemos agarrar cualquier valor, el valor de 5 por ejemplo. 5 más 1.85 me quedaría positivo. 5 menos 0 es 5 positivo, por tanto me quedaría positivo. 5 menos 4.85 me quedaría positivo 0.15, por tanto va a ser positivo. Positivo por positivo es positivo, por positivo es positivo. Significa que en este intervalo de 4.85 hasta más infinito la función va a ser positiva, es decir, se va a encontrar por encima del eje X. Ya tenemos la primera tabla de variación. Vamos con la segunda tabla de variación, que tiene que ver con el criterio de la primera derivada. Entonces, recordemos que tenemos puntos críticos, ¿ok? El punto crítico en -1 y el punto crítico en 3. Entonces, si yo analizo la derivada, no hice aquí el análisis de la derivada, recuerden que hay que hacer un análisis con los intervalos que tenemos, pues usted lo puede probar ahí en casa, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ir haciendo el análisis como sigue. Quiere decir que antes de -1, si yo aplico la primera derivada y yo analizo la derivada, ahí va a ser positiva. Por tanto, la función ahí va a ir creciente. Exactamente en el valor de -1 tendría un punto crítico, es decir, sería 0. Por tanto, el punto crítico sería en -1,5. En esta parte de acá, entonces, tendríamos que la función, al aplicar el criterio de la primera derivada entre -1 y 3, tendríamos que la función es negativa. O mejor dicho, el valor de la primera derivada es negativo, por tanto esa función ahí en esa parte es decreciente. Luego tenemos el valor aquí en 3, que es un punto crítico, por tanto ese punto crítico es en -27, y analizando este otro intervalo por acá, pues tendremos que al aplicar la primera derivada en este intervalo de aquí, pues nos damos cuenta que la primera derivada es positiva, por tanto va a ser creciente. ¿Qué significa esto, jóvenes? Nosotros ya lo vimos en el video anterior. Significa que yo voy desde un punto, en este caso, creciente a un decreciente. Aquí yo tendría ¿qué cosa? Aquí tendríamos un máximo relativo, ¿cierto? En esta parte de aquí tendríamos un máximo. Y en esta parte de acá, desde aquí hasta acá, tendríamos entonces, vean que aquí va decreciente y aquí va creciente, tendríamos entonces un mínimo relativo. ¿Ok? Entonces, recordando, un máximo, la forma tendríamos esta forma, ¿cierto? De la gráfica. Y para un mínimo tendríamos esta forma en la gráfica. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto y sabiendo estos valores de donde la función es positiva y negativa y también en los puntos críticos, ahora sí se nos es más fácil poder graficar. Entonces, el siguiente paso es evidentemente hacer la gráfica que tenemos acá. Vean que aquí la función es... tenemos un máximo relativo en este intervalo. Vean que aquí está el punto crítico. El punto crítico era en este caso el valor de -1,5. Quiere decir que este punto que tenemos acá es -1,5. Y este valor que tenemos aquí, evidentemente, es el valor de 3,-27. Que es lo que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Entonces, con esto último, entonces ya terminamos el ejercicio de resolver gráficamente esta función. Ahora, quiero que analicemos la tabla de variación de los valores cuando es positiva o negativa. Fíjense bien que el valor desde menos infinito hasta -1.85 dice que la función es negativa, es decir, que esa parte de la gráfica estaría en la parte negativa de la función. Es decir, si ustedes analizan desde menos infinito hasta -1.85, aquí está el intercepto. Este punto negrito que está aquí es el intercepto, -1.85. Vean que la gráfica se encuentra por debajo del eje X. Ahora, desde -1.85 hasta, vamos a buscar acá, el valor de, en este caso, el valor de 0 que tenemos acá, miren que la función es positiva. Vamos a analizarlo. Miren, desde -1.85 hasta 0, miren, toda esta gráfica se encuentra por encima del eje X. Por tanto, como se encuentra por encima del eje X, esa parte de la gráfica es positiva. ¿Ok? Ahora, desde 0 hasta el valor, en este caso, de 4.85, la gráfica va a ser negativa y lo podemos ver en la tabla. Vean, ¿ve? Desde 0 hasta 4.85 la gráfica es negativa, es decir, se encuentra por debajo del eje X. Y por último, si ustedes analizan, desde 4.85 hacia más infinito la gráfica siempre va a ser positiva, como lo tenemos en esta tabla de variación. Entonces ahí comprobamos tanto donde la función es negativa y también los puntos críticos de la función. Sin esas dos tablas de variación sería muy difícil poder hacer el bosquejo o el esbozo de la gráfica o de hecho graficar de manera correcta
las gráficas, en este caso de tercer grado. Jóvenes, en este video no voy a dejar tareas. Este video usted lo va a escribir en su cuaderno como una clase normal, dejando las tareas para el siguiente video. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud con este video en particular, en algo que tal vez se me haya escapado por explicar, me pueden preguntar precisamente, pero evidentemente no hay tareas en este video, sino que hasta en el próximo video, si a Dios lo permite. Nos vamos a ver entonces, jóvenes, hasta la próxima clase. Recuerden que nos quedan solamente la clase de mañana y las 3 clases de la siguiente semana. Y ahí terminamos entonces lo que es Matemáticas 3, correspondientes a Matemáticas de BTP. Evidentemente faltarían algunos temas por cubrir, pero ya el tiempo no nos dio. Creo que nos tocó ver también la parte de integrales, pero esa parte no la vamos a ver. Vamos a quedar aquí, jóvenes. Cuídense.